Buenas noches, Rafa. Me llamo Manuel y tengo 65 años. He pasado toda mi vida en este valle, entre prados mojados, carbón viejo y esas lomas oscuras que ya nadie mira porque dicen que ahí arriba no queda nada. Yo sé que no es verdad. Lo que voy a contar pasó aquí, y sigue pasando. No para los papeles, claro. Para los que seguimos vivos. Tenía 14 años en noviembre de 1974, y esa fue la última noche que vi a mi padre. Mi padre se llamaba Julián. Era minero, como todos los hombres que conocíamos. Bajaba al pozo San Bartolomé antes de que amaneciera y volvía al anochecer con la cara negra y las manos llenas de ese polvo que no se quita nunca del todo. A mí, cuando era niño, ese olor me daba seguridad. Carbón húmedo, hierro, sudor seco. El olor de estoy en casa. Ahora, cuando lo noto en mitad de la noche, y lo noto, aunque nadie más lo huela, se me encoge el estómago como si volviera a tener 14 años. Aquel día mi padre no iba a bajar a la mina. Iba a subir al monte. Dijo que solo iba a echar un vistazo al atajo, como si fuera algo normal. El atajo era una galería vieja, una boca lateral que se abría en la ladera, medio tapada desde hacía años. Oficialmente estaba cerrada. Extraoficialmente, todos sabían que seguía habiendo paso entre esa boca y la galería principal del pozo. Lo tenían claro, si algún día había un derrumbe serio ahí abajo, esa salida podía salvar a alguien sin tener que esperar al capataz, ni a los ingenieros, ni a nadie. A mi madre nunca le gustó esa boca. Decía que en esa zona la tierra estaba cansada. Lo decía así, como si el monte tuviera huesos viejos. Pero mi padre era de los que no discutían con la mina. Hacía lo que había que hacer y ya está. Aquella tarde iban a subir él y mi tío Ramón, que era hermano pequeño de mi madre. Manolo, te vienes con nosotros hasta el cruce y luego vuelves, me dijo mi padre. Yo tenía 14 y estaba en esa edad tonta en la que quieres que te traten como a un hombre pero sigues siendo crío. Hice ver que me daba pereza, pero en realidad me sentía orgulloso de ir con ellos. Salimos a eso de las 5 y pico. Ya casi era noche porque en noviembre aquí el monte se come la luz muy pronto. Olía a tierra mojada y a leña quemada en las chimeneas. Mi tío iba fumando. Mi padre caminaba rápido, con la chaqueta vieja azul y la linterna colgando en el cinturón, aunque todavía no estaba encendida. Cuando llegamos al desvío, una vereda estrecha que se metía entre avellanos y escobas, mi padre se paró, me puso la mano en el hombro y dijo, aquí ya no, Manolo. Tú vuelves para casa. Intenté protestar. Le dije que podía seguir. Él sonrió un poco, pero no del todo. Era esa media sonrisa suya que no era broma ni enfado, sino hazme caso. Me apretó el hombro. Recuerdo que tenía la mano fría. Fría de verdad. Es raro que cosas se te quedan grabadas. No recuerdo qué llevaba yo puesto ese día, pero recuerdo el frío de su mano. No tardo, dijo. Mañana bajamos juntos a por leña. Eso fue lo último que me dijo en persona. Volví al caserío sin pensar en nada raro. A esa edad no piensas en últimas veces. Solo tenía hambre y frío en las orejas. Mi madre estaba en la cocina pelando patatas y mi abuela estaba sentada, con la radio baja. Todo normal. A las 8 menos cuarto sonó la sirena. En aquella época, cuando había un accidente en el pozo, hacían sonar una sirena grave, metálica, que se escuchaba en todo el valle. A las mujeres se les helaba la cara nada más oír la primera nota. Esa noche sonó fuera de hora. No había turno de noche. Mi abuela dejó de rezar y mi madre dejó el cuchillo encima de la mesa. Nadie dijo nada, pero el aire entero de la casa cambió. Yo aún no entendía del todo lo que pasaba, solo noté que el silencio pesaba. A los 10 o 15 minutos entró mi tío Ramón. Venía con barro hasta las rodillas y la cara blanca, blanca como ceniza, pero con las manos negras de haber tocado piedra húmeda. Temblaba. Y mi tío no era de temblar. ¿Dónde está Julián?, preguntó mi madre. Mi tío tardó. Abrió la boca, la cerró otra vez. Al final dijo, ha bajado el primero. Me ha dicho que esperara fuera, que solo iba a mirar si el paso seguía libre. Le he oído un rato ahí abajo, moviendo piedras con la bota. Le he oído hasta que no le he oído. Luego nada. Le he llamado. He entrado con la linterna hasta donde he podido. Y, no estaba. No estaba, Mari. Se ha ido para adentro y no estaba.
Yo entonces no lo entendí. Ahora sí, y es peor. No es que dijera no le veo. Dijo no estaba. Como si se hubiera cortado una cuerda. Esa misma noche subieron los del pozo, los que estaban y los que estaban en casa. Subió la Guardia Civil. Subió hasta alguno que ya estaba retirado. Era así antes, si había un hombre dentro, no dormía nadie hasta sacarlo. Subieron con cascos, con cuerdas viejas, con focos que parecían faros de tractor. A mí no me dejaron ir. Me quedé en la cocina con mi abuela. Ella rezaba en voz baja, dándole golpes al rosario con el pulgar. Mi madre caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Yo me quedé sentado a la mesa con las manos frías, escuchando. Volvieron de madrugada con la cara gris y las manos negras. Dijeron que no habían encontrado nada. Nada. Ni la linterna de mi padre. Ni una mancha. Ni una bota. Nada. Habrá habido un hundimiento dentro, dijo uno. Si se ha quedado debajo, igual ni ha sufrido. Yo tenía 14. No sabía qué contestar a esa frase. Y luego vino lo que dicen siempre cuando algo pasa en una galería vieja: gas. Siempre es el gas. Que si grisú, que si dióxido de carbono, que si uno se desorienta y camina hacia donde no debe. Que igual tu padre siguió bajando por una galería secundaria, que igual perdió el sentido y cayó en una oquedad interior. Que esas galerías antiguas se parten en 4, y que es imposible entrar sin que se te venga medio monte encima. Todo técnico. Todo razonable. Pero esa no fue la parte que nos dejó helados. La parte que nos dejó helados fueron los golpes. Esa noche, y las 2 siguientes, la gente que se quedó arriba en la boca dijo que escuchó, muy lejos, como a través de roca, 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Yo lo oí contar después, claro, porque a mí no me dejaban subir. Mi madre no quería que yo escuchara eso. Ella decía, no. No le hagas creer que está vivo si no lo está. Mi abuela decía lo contrario, mientras golpee, está. Que sigan. Y eso casi las mata a las 2. Porque, ¿qué haces si oyes golpes y no puedes entrar? ¿A quién llamas? ¿A Dios? ¿A quién? La Guardia Civil estuvo 2 semanas con los de la mina haciendo batidas. Luego, nada. Cerraron el acceso oficial, registraron a mi padre como desaparecido y fin. Yo recuerdo el día que mi madre tuvo que ir a firmar el papel. Aún guardo esa palabra, desaparecido. Esa palabra no es muerte. Tampoco es vida. Es un pasillo donde nadie quiere quedarse, pero donde te dejan para siempre. Mi tío Ramón cambió después de eso. No se volvió loco, pero nunca volvió a ser el mismo. Hablaba menos. Iba más encogido. Y dejó de subir al monte solo. Ese hombre había nacido ahí arriba, conocía cada piedra, y de un día para otro dejó de poner un pie sin compañía. Eso me impresionó más que las lágrimas, porque él no lloró delante de nadie. Simplemente dejó de ser el que era. Los años pasaron. Yo crecí. Trabajé fuera un tiempo, volví cuando mi madre empezó a flojear. La mina cerró oficialmente, el pozo quedó sellado, el valle se fue quedando viejo. Para entonces ya había gente nueva en el ayuntamiento, gente que decía palabras como reconversión y aprovechamiento turístico, gente que hablaba del carbón como si fuera historia antigua, como si no hubiese costado hueso y sangre. Yo pensaba que lo de mi padre, con el tiempo, se había convertido en una herida cerrada. Una herida que molesta cuando cambia el tiempo, pero ya está. Me equivocaba. Hay heridas que parecen cerradas y en realidad solo tienen una costra fina. Fue en 2003 cuando todo volvió. Mi tío me llamó una tarde y me dijo, mañana subimos. Así, sin más. Su voz sonaba gastada. Ya tenía casi 60, pero seguía fuerte. Yo le pregunté a dónde. Él dijo solo, arriba. No hizo falta que dijera más. Subimos por la misma pista que yo había hecho de crío con mi padre. El mismo arroyo a la izquierda, con ese olor a hierro en el agua. El mismo barro negro pegándose a las botas. El mismo silencio raro que hay cuando ya no quedan cuadrillas trabajando y el monte parece que escucha. Cuando llegamos al desvío, donde mi padre me había dicho aquí ya no, Manolo, yo noté un nudo en el estómago. No un nudo de miedo, exactamente. Era otra cosa. Era como si una parte de mí, muy vieja,
muy infantil, se despertara de golpe. La boca de la galería seguía allí. Oficialmente, la habían tapado en los 80. Había placas metálicas y un muro de bloques con pintura roja, peligro. Prohibido el paso. Hundimiento. Pero la parte de la derecha estaba rota, como si desde dentro alguien hubiese empujado y el hormigón hubiese cedido. La verja colgaba torcida. Y había un hueco por el que un hombre podía entrar agachado. Mi tío sacó una linterna de pilas del bolsillo. Cuando vi la linterna, noté que me subía la rabia. Le dije, no pensarás entrar ahí. Él dijo, solo un paso. Y luego añadió algo que me dejó frío, anoche me llamaron. Pensé que hablaba del teléfono. Le dije, ¿quién? Y él respondió, no al teléfono. Me llamaron. Se tocó el pecho con 2 dedos, como diciendo, aquí dentro. Me explicó que llevaba semanas despertándose siempre a la misma hora, las 3:23. Siempre igual. Abría los ojos, miraba el reloj, 3:23. Y siempre con el mismo olor en la habitación, olor a mina. Carbón frío. Pared mojada. Ese olor que no se tiene en casa desde que se dejó de bajar. Y la noche anterior había oído, muy claro, 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Cuando dijo eso, noté que me temblaban las manos. Quiero que lo veas tú, dijo mi tío. Para que luego no digas que estoy chiflado. Yo no quería entrar. Te lo digo así. No quería. Pero bajé la cabeza y pasé detrás de él, porque a esas alturas uno ya entiende que hay cosas que no se le niegan a un hombre que lleva toda la vida cargando con algo. Dentro olía exactamente como recordaba que olía la chaqueta de mi padre cuando volvía del pozo en invierno. Un olor húmedo, metálico, casi amargo. La linterna de mi tío apenas alumbraba 2 metros de túnel. El suelo era irregular, con piedras sueltas y madera podrida. Las paredes estaban negras, brillantes en algunos puntos de pura humedad. Notabas el peso de la tierra encima. Y había frío, pero no frío normal. Era un frío que sentías en los dientes, como cuando muerdes metal. Avanzamos muy poco. 5 o 6 pasos. Lo suficiente para que la luz de fuera ya no llegara. Y ahí lo vi. En la pared derecha, a la altura de mi cara, había letras hechas con carbón o con algo parecido al carbón, pasadas con la mano. No era pintura de spray, no era grafiti de crío aburrido. Era más tosco, más desesperado. Como si alguien hubiera escrito deprisa, con los dedos negros, apoyándose mal. Entre manchas y rayas había un nombre. Julián. Mi padre. Estaba escrito 3 veces. Una grande, temblorosa, y 2 más abajo, repetidas como si alguien las hubiera repasado sin ver bien. La J estaba mal hecha, abierta por abajo. La L estaba torcida. No era su letra. No era la letra de mi tío. Era como si alguien que no sabía escribir bien el nombre lo hubiera intentado copiando de oído. O copiándoselo a sí mismo a oscuras. Eso fue lo que más me inquietó. No parecía un recuerdo. Parecía un intento de existir. Mi tío dejó escapar un sonido que yo no le había oído en mi vida adulta. Era una mezcla entre un sollozo y el nombre de mi padre. Le temblaba todo el cuerpo. Yo iba a decirle que saliéramos cuando pasó. Escuchamos 3 golpes. Lejos. Muy lejos. Como si vinieran desde detrás de varias paredes. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No eran fuertes. No eran metálicos, tampoco. Sonaban como cuando golpeas madera húmeda con la palma de la mano abierta. Yo tenía 60 y tantos años en ese momento, y sin embargo en ese instante volví a tener 14. Sentí exactamente lo mismo que aquella noche de 1974 en la cocina, cuando escuché a los hombres decir, han oído golpes. Ese mismo escalofrío, que no es miedo ni esperanza, es las 2 cosas a la vez. Mi tío intentó dar un paso más hacia adentro. Le agarré del brazo. Le dije, no solo eso, no. Él me miró, con los ojos llenos de agua y la boca apretada. Y justo entonces notamos otra cosa. Una bocanada de aire cálido salió de la galería oscura y nos dio en la cara. Escucha, ahí dentro hacía frío de piedra mojada. Frío de invierno sin estufa. No hay aire caliente en un hueco así. No lo hay. Pero esa bocanada estaba caliente,
como cuando abres un horno, pero con un olor que yo no había olido nunca en superficie. No era putrefacción normal. No era animal muerto. Era algo más viejo y más sucio que eso. Un olor que, lo digo con vergüenza, me hizo taparme la boca con la manga por pura necesidad. No era asco. Era rechazo. Como cuando hueles algo que sabes que no tendrías que estar oliendo ahí arriba, al aire libre. El aire caliente duró un segundo. Luego volvió el frío de siempre. Y de repente el túnel pareció más oscuro. No sé si fue la linterna que titubeó o si fue otra cosa, pero por un momento tuve la sensación de que había alguien con nosotros, parado justo detrás de mi tío, en la zona donde la luz ya no llegaba. No voy a decir que lo vi. No lo vi. Pero lo sentí. Sentí esa presencia densa que hace que el cuerpo se ponga rígido sin que tú se lo ordenes. Vámonos, dije. No lo pedí. Lo ordené. Y él, que era de pelearlo todo, asintió sin un pero. Salimos casi a tropiezos. Yo iba con la boca seca y el corazón martilleándome en el cuello. Cuando por fin cruzamos la verja torcida y noté otra vez el aire frío del monte, respiré como si me sacaran la cabeza del agua. Mi tío se sentó directamente en el barro. Tenía las manos negras. Negras como las de un minero que acaba de salir del turno. Eso me impresionó. Mi tío hacía años que no bajaba a la mina. Nos quedamos un rato sin hablar. Solo se oía el arroyo allá abajo y un cuervo lejano. Al final mi tío dijo, muy bajito, no era para mí. Yo le miré. No entendí. Los golpes, dijo. No eran para mí. Eran para ti. Volvimos al caserío sin decir casi nada más. Él caminaba raro, más lento que al subir, como si cada paso pesara el doble. Esa noche durmió en su casa. A la mañana siguiente no se despertó. El médico dijo que fue el corazón. Nada raro para su edad, dijo. Yo asentí. ¿Qué vas a decir? Pero había algo que el médico no vio, porque no estaba allí cuando le encontramos. Tenía las manos negras. Negras de carbón. Sucias hasta las uñas. Como si hubiese estado trabajando toda la noche ahí dentro, dándole a la pared con las palmas, llamando a alguien. Fui yo quien le lavó las manos en el lavabo, antes de que llegara mi madre. No quise que ella las viera así. Abrí el grifo y el agua salió gris casi negra. Igual que salía cuando mi padre se lavaba al volver del pozo. Ese gris que mancha la pila por dentro y tarda días en irse. No dije nada entonces. No dije nada en el entierro. No dije nada después, cuando vinieron los del ayuntamiento a decir que iban a sellar la boca de forma definitiva con hormigón armado por seguridad pública. Les dejé hablar. Les dejé firmar papeles. Les dejé poner cintas rojas. Porque es mentira. Eso que se cierra con cemento no es lo mismo que eso que se queda abierto por dentro. Casi 20 años después de bajar con mi tío esa última vez, sigo despertándome algunos días a la misma hora exacta, las 3:23. No 3:20, no 3:30. 3:23, abro los ojos, me quedo quieto sin encender la luz y espero. Y hay noches en que, aunque las ventanas estén cerradas y la casa esté en silencio, me llega ese olor que ya no pertenece a este mundo de arriba, carbón húmedo, hierro, sudor viejo. Y al fondo de la casa, muy al fondo, como si viniera de detrás de la pared de piedra, escucho. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Suaves, casi educados. Como si alguien no quisiera despertar a nadie más. Yo no voy diciendo esto por ahí. ¿Para qué? A mi edad ya no necesito que nadie me mire raro o me dé palmaditas en el hombro diciendo, ánimo, hombre. Tampoco quiero que ningún listo me hable de duelos no resueltos, de trauma infantil o de que estoy mezclando recuerdos con necesidad emocional. A lo mejor es eso. A lo mejor no. Da igual. Lo que yo siento cuando escucho esos golpes no es locura. Es compromiso. Y hay otra cosa que no le he dicho a nadie hasta ahora. A veces, junto a los golpes, escucho mi nombre. No una voz clara, no un grito. Es más bien un murmullo grave que parece venir desde el suelo, desde debajo de las baldosas, como cuando oyes a alguien hablar en la casa de al lado a través de la pared. Manuel. Así. Bajito, como cuando mi padre me llamaba sin querer despertar a mi madre. Manuel, ven un momento. Lo oigo y me levanto sin darme cuenta. Me encuentro de pie en mitad del pasillo,
a oscuras, con la mano apoyada en la pared para orientarme, con los ojos húmedos, como un crío que ha dormido con ropa. Nunca contesto en voz alta. Nunca he contestado estoy aquí. Y no lo hago, no por miedo. No lo hago porque tengo la sensación, no sé explicarlo mejor, de que si contesto, deja de llamar. Y aunque suene egoísta, prefiero seguir oyendo. A mi edad, la gente habla mucho de cerrar capítulos. Yo no. Yo ya he entendido que hay cosas que no se cierran. No porque falte cuerpo, papeles o explicaciones técnicas. No se cierran porque siguen activas. Lo de mi padre no es recuerdo. No es solo pena antigua. Es presencia. Una presencia que no se deja enterrar ni tapar con cemento. Te digo una última cosa y termino. Hay noches en las que, cuando me despierto a las 3:23, me entra una certeza absurda, casi física, que me deja el corazón acelerado. Siento, no pienso, siento, que si en ese momento abriera la puerta de casa, bajara los escalones y subiera monte arriba sin linterna, sin abrigo, sin bastón, como cuando tenía 14 años, encontraría otra vez la entrada abierta. No tapiada. Abierta. Con el aire frío saliendo, con ese olor a hierro mojado, con la oscuridad ahí dentro esperando. Y sé también, con una calma que a veces me asusta, que si llego hasta allí y escucho los golpes, bajaré. Ya sé que no debería. Ya sé que a mi edad no se corre monte arriba de noche. Ya sé lo que dicen todos, déjalo estar, Manuel. Ya ha pasado. Pero te voy a decir la verdad, para mí no ha pasado. Para mí sigue siendo esa misma tarde de noviembre de 1974 en la que mi padre me apretó el hombro con la mano fría y dijo no tardo. Han pasado 50 años y todavía estoy esperando a que cumpla su palabra. Si esta historia te ha acompañado esta noche, quédate cerca. Suscríbete y activa las notificaciones para escuchar lo que viene después. Tu compañía hace que estas voces no se apaguen del todo. Vamos a continuar. Me llamo Sergio, tengo 41 años, y escribo esto desde el mismo sitio en el que empezó todo, un piso de alquiler en el barrio de Lavapiés, Madrid. No lo elegí por gusto. Fue lo que me pude permitir cuando me separé de Laura hace 3 años. Es un tercero sin ascensor, con un pasillo tan largo que parece una broma de mal gusto. Cuando lo visité por primera vez, la casera, una mujer seca, de unos 60, me dijo que los pisos antiguos respiran distinto. En aquel momento sonó poético. Ahora no. Ahora suena a advertencia. Recuerdo que aquel día el pasillo me llamó la atención. Tenía algo que no sabría definir, una proporción rara, como si fuera más largo por dentro que por fuera. Desde la puerta del salón no ves el final, solo una penumbra pálida que parece moverse si la miras demasiado tiempo. Pensé que era por la luz del patio, que entraba torcida. Pero esa sensación no se fue nunca. El piso tenía su encanto decadente. Baldosas hidráulicas, techos altos, una mezcla de humedad y polvo viejo que olía, paradójicamente, a infancia. Me lo quedé sin pensarlo. Al fin y al cabo, solo necesitaba un lugar tranquilo donde dormir, escribir y ver a mi hija los fines de semana. Durante los primeros días todo fue normal. El silencio del piso era agradable. Tenía un rumor constante, una especie de zumbido lejano que atribuía al tráfico o a las tuberías viejas. Hasta que una noche, la primera semana, lo escuché claro, pasos. Pasos lentos. No de vecinos, no del piso de arriba. En mi pasillo. 3, pausa. 3 más. Y luego el sonido de algo leve rozando la pared, como una mano o una tela. Me levanté de la cama con el corazón en la garganta y fui encendiendo luces a medida que avanzaba. El pasillo, como siempre, seguía ahí, largo, inmóvil, más oscuro al fondo. No había nadie, por supuesto. Cerré todas las ventanas, comprobé la puerta principal, incluso miré debajo de la mesa del salón, como un idiota. Nada. Volví a la cama. Pensé que serían los nervios, el eco, el oído cansado. Pero cuando apagué la luz, el sonido volvió, esta vez más lejos, casi al fondo del pasillo. 3 pasos. Silencio. 3 pasos. Silencio. No dormí esa noche. Al día siguiente llamé a la casera. Le pregunté si había vecinos arriba,
si el edificio tenía problemas estructurales o tuberías que vibraran. Me respondió con calma. No, hijo, arriba no hay nadie. Está vacío desde hace años. ¿Vacío? ¿Y al lado? Una pareja mayor, pero no molestan. Ya me lo dirás tú, son sordos como tapias. Luego rió, pero su risa sonó tensa. Antes de colgar, dijo algo que no supe interpretar. Si el piso te parece ruidoso, dale tiempo. A veces tarda en acostumbrarse a los nuevos. No dormí bien las noches siguientes. Empecé a dejar la lámpara encendida, una luz cálida que apenas llegaba a la mitad del pasillo. Me convencía de que el ruido era del edificio. Pero cada vez que el reloj pasaba de las 3, el aire se volvía más espeso, como si la casa entera respirara despacio. A veces los pasos se detenían justo antes de mi puerta. Y no seguían. No retrocedían tampoco. Simplemente, esperaban. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre. No un susurro claro, más bien un intento de pronunciarlo desde la garganta, como si la voz saliera a través de una pared. Sergio. Me incorporé de golpe. Me quedé sentado, sin moverme, mirando hacia el pasillo. No se oyó nada más. A la mañana siguiente, bajé a un bar cercano. Pedí café doble. Y sin saber por qué, pregunté al camarero si conocía el edificio de la calle del Olmo. El tipo levantó las cejas. ¿El de los azulejos rojos? Asentí. Ah, ahí vivía mi tía hace años. ¿Y qué tal era? Pregunté. Normal. Bueno, hasta que se murió el marido. Ella decía que el pasillo tenía corrientes. Pero eso lo dicen todos los viejos, ¿no? No insistí. Los fines de semana que mi hija venía a quedarse, todo era distinto. No se oía nada. El piso parecía más pequeño, más normal. Jugábamos, veíamos películas. Pero el domingo por la tarde, cuando ella se iba y yo cerraba la puerta detrás, el aire cambiaba de nuevo. La casa quedaba vacía de una forma casi física, como si algo recuperara su sitio. Pasó un mes hasta que ocurrió lo del espejo. Yo estaba fregando los platos, escuchando la radio. En el salón hay un espejo viejo, redondo, con marco de madera, que encontré ya colgado cuando llegué. Nunca le di importancia. Pero aquella tarde, al pasar por el pasillo, me detuve un segundo. El espejo estaba ligeramente girado hacia la puerta del fondo, como si alguien lo hubiera tocado. Me acerqué para enderezarlo. Entonces lo vi. En el reflejo no se veía mi salón, sino otra parte del pasillo, más oscura, con una luz amarillenta de bombilla vieja. Lo curioso es que en mi casa no hay bombillas así. La mía es blanca. Me quedé mirando, pensando que sería un efecto de luz. Pero justo cuando iba a tocarlo, una sombra cruzó el fondo, rápido. No era forma humana del todo, pero se movía como alguien que camina de lado. Me aparté, el corazón me golpeaba el pecho. Apagué la radio. El piso entero estaba en silencio. Volví a mirar el espejo, solo mi reflejo, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Esa noche lo quité de la pared y lo guardé en el armario. Desde entonces el aire del pasillo se siente distinto, pero no mejor. A veces, al pasar, noto una corriente leve, fría, que sale del hueco donde estaba el espejo, como si el marco hubiera quedado abierto. Podría haberme ido. Lo pensé muchas veces. Pero irme significaba reconocer que algo que no entiendo me había ganado. Además, el alquiler era bajo y el contrato, largo. Me convencí de que era mi cabeza. Que el divorcio, la soledad, la rutina estaban jugando conmigo. Así que decidí grabar. Coloqué una grabadora de voz al final del pasillo una noche, justo antes de dormir. La dejé encendida. A las 5 de la mañana me desperté sobresaltado, sin saber por qué. No había ruido. Solo silencio. A la mañana siguiente, reproduje el audio. Durante los primeros minutos, solo se oía el zumbido eléctrico de fondo. Luego, hacia las 3:12, empezó un sonido de roce, como tela arrastrándose. A los 30 segundos, 3 pasos. Pausa. 3 pasos. Pausa. Y después, una voz. Suave, apenas audible. Femenina. Dijo, no cierres. No era un tono de amenaza. Era, súplica. Apagué la grabadora, cerré el portátil, y me quedé mirando el pasillo.
No cierres. ¿No cerrar qué? ¿La puerta? ¿El espejo? ¿Los ojos? Volví a escuchar la grabación esa misma noche. La voz estaba allí. Siempre en el mismo punto. Siempre igual. Intenté borrar el archivo. Pero al día siguiente, cuando abrí la carpeta, había otra grabación, con la misma fecha, solo un minuto más tarde. Yo no la había hecho. La abrí con las manos sudando. Sonaba mi voz. Yo, diciendo, ¿quién eres? Y luego, silencio. Desde entonces, cada noche, el pasillo está más largo. No físicamente, claro, pero lo siento así. Tardo más en cruzarlo. El aire es más denso. La bombilla del techo se funde cada 2 semanas, aunque la cambie. La casera dejó de responder a mis mensajes. Fui a buscarla un día y el vecino del primero me dijo que llevaba meses ingresada. Que el piso estaba a nombre de un sobrino, que ni siquiera vivía en Madrid. Eso fue hace un año. Nadie ha vuelto a entrar aquí excepto yo. A veces, mientras escribo, oigo el clic del interruptor de la luz del pasillo, aunque esté apagado. Oigo el clic, y la bombilla titila un segundo. Una noche, hace poco, decidí esperar despierto. Me senté en la silla del salón, con la vista fija al fondo del pasillo, donde hay una puerta que nunca se abre. No da a nada, solo a una despensa vacía. Eran las 3:17 cuando la puerta se movió. Lentamente, como empujada desde dentro. Se abrió unos centímetros. No vi nada. Pero el aire cambió. Se volvió tibio, como si alguien acabara de entrar en la habitación. Y entonces lo escuché. No un suspiro. No un gemido. Era el sonido seco de una respiración que no era la mía. Muy cerca. Detrás de mí. No me giré. No por valentía, sino por miedo. Porque a veces lo peor no es lo que ves, sino lo que imaginas justo antes de verlo. Me quedé inmóvil hasta que el amanecer asomó por las rendijas de la persiana. Cuando la luz llenó el pasillo, la puerta estaba cerrada. No recordaba haberla oído cerrarse. Hace unos días, bajando la basura, me crucé con el cartero. Me preguntó si aún vivía la señora del tercero. Le dije que sí, que vivía yo. Ah, dijo él. Es que aquí tengo cartas para una tal Lucía Gómez. Le pedí que me las enseñara. Eran viejas, amarillentas, todas con la misma caligrafía. Fechadas entre 1982 y 1983. Le dije que no conocía a ninguna Lucía. Cuando subí, por curiosidad, busqué el nombre en internet. Nada relevante, salvo una noticia local de 1984, joven desaparecida en Lavapiés tras denunciar ruidos en su vivienda. La dirección era la mía. Guardé las cartas en el cajón del escritorio. No las he abierto. No me atrevo. Pero sé que están ahí, y a veces, de madrugada, juro que las oigo moverse. Como si dentro hubiera algo que todavía respira. A veces pienso en irme. Pero no puedo. No porque no quiera, sino porque siento que si dejo este piso, algo de mí se queda aquí. Algo que ya no se podrá sacar. No cierro la puerta del pasillo por las noches. La dejo entreabierta. No sé si es por miedo o por obedecer esa voz. El reloj marca las 3:23. El aire cambia. Y de nuevo los pasos. 3. Pausa. 3. A veces se detienen justo detrás de mí. Y entonces, por un instante, escucho la respiración. Y lo que más me aterra no es eso, sino el pensamiento, tan nítido, tan lógico, de que tal vez, algún día, esos pasos sean los míos. Si esta historia te ha acompañado esta noche, suscríbete para seguir escuchando. Tu presencia da sentido a estas voces que, de algún modo, siguen hablándonos. Vamos a continuar. Buenas noches. Me llamo Isabel, tengo 47 años, y nunca pensé que acabaría hablando de esto. No porque me dé miedo, aunque me lo dio durante mucho tiempo, sino porque durante años me convencí de que todo tenía una explicación. Lo que me pasó, lo que sigue pasándome, debía tenerla. Pero ya no estoy tan segura. Y si lo cuento ahora es porque hay noches en las que sigo escuchando su voz. Y porque, en el fondo, tengo miedo de dejar de oírla. Vivo en un pueblo pequeño de Valencia, en una casa que era de mis abuelos. No es vieja,
pero tiene esa forma de las casas antiguas que parecen mirar hacia adentro, un patio central, una fuente seca, y paredes gruesas que guardan el frío del invierno y el silencio del verano. Me mudé aquí hace 6 años, después de que muriera mi marido. Buscaba tranquilidad, y la encontré. O eso creía. La primera vez que soñé con ella fue en noviembre. No sé quién era, ni cómo había llegado a mi cabeza. En el sueño, estaba sentada en una silla baja, como de cocina antigua, justo en medio del patio. Tenía el pelo oscuro, liso, y un vestido blanco muy simple. Me hablaba, pero no podía entenderla. Su boca se movía, pero el sonido llegaba desordenado, como si estuviera bajo el agua. Solo una palabra se oía clara: ayúdame. Desperté sobresaltada. Era de madrugada, y el aire en la habitación estaba helado. No el frío normal de otoño, era un frío que salía del suelo, que subía por las piernas, un frío que parecía venir del patio. Me levanté, encendí la luz y fui hasta la ventana. La casa estaba completamente quieta. Pero juraría que escuché el mismo murmullo del sueño, apagado, detrás del cristal. 3 sílabas arrastradas: ayúdame. Pensé que era el cerebro jugándome una mala pasada. El duelo, la soledad, la casa vacía. Todos esos clichés. Me convencí de que era eso. Pero el sueño volvió la noche siguiente. Y la siguiente. Y en cada una, la mujer se veía un poco más nítida. En la tercera noche, ya podía verle los ojos, oscuros, tristes, con esa expresión que solo tiene quien está pidiendo algo imposible. No me atreví a contárselo a nadie. Ni siquiera a mi madre, que vive en el mismo pueblo. No quería escuchar lo de siempre: no duermes bien, estás nerviosa, necesitas distraerte. Así que me callé. Pero a la semana, algo cambió. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, vi algo que no estaba allí el día anterior: una marca redonda en el suelo de cemento, justo donde la mujer se sentaba en mis sueños. No era mancha de agua, ni sombra. Era como una marca más clara, perfectamente circular, de unos 30 centímetros de diámetro. La toqué. Fría. Más fría que el resto del suelo. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese círculo. Quizás unos segundos. Quizás minutos. Pero sentí algo que no sentía desde niña, la sensación de estar observada desde dentro de mí misma. Como si alguien, detrás de mis ojos, también mirara el círculo conmigo. Esa noche, antes de dormir, pensé en rezar. No lo hacía desde hacía años, pero por alguna razón me salió natural. No pedí mucho, solo descanso. Pero a medianoche desperté con un sonido que no escuchaba desde que era pequeña: el ruido del agua en la fuente del patio. Esa fuente llevaba décadas seca. Y, sin embargo, al asomarme, vi cómo el agua caía lenta, con un sonido real, metálico, imposible de confundir. Corrí a encender la luz. El agua se detuvo al instante. Cuando miré el suelo, la piedra estaba seca. Pero el aire olía a humedad reciente. A la mañana siguiente bajé al pueblo a comprar pan. En la panadería, mientras esperaba, escuché a 2 mujeres hablar detrás de mí. Una dijo: ¿sabes lo del pozo de los espejos? La otra respondió: claro. ¿Dónde se ahogó la chica? Hace años. No pude evitar girarme. ¿Qué chica?, pregunté. La primera me miró, sorprendida. Una muchacha que vivía justo aquí arriba, en esta zona. Dicen que hace más de 30 años. Que se cayó a un pozo que estaba en una casa vieja. Nadie la encontró entera. Se me secó la boca. ¿Cómo se llamaba? Lucía, creo. Lucía Roldán. Lucía. Sentí una punzada en el estómago. No sé por qué. No conocía a nadie con ese nombre. Pero al volver a casa, me senté en el patio y susurré: ¿Lucía? El aire se movió. No viento. Movimiento. Como si el espacio entre las macetas respirara. Durante las semanas siguientes, los sueños se hicieron más intensos. Ya no solo pedía ayuda. A veces, solo me miraba. Otras, señalaba el suelo, justo bajo la fuente. Siempre sin moverse, siempre con esa expresión de calma que no es calma, sino resignación. Una noche, la oí llorar. No dentro del sueño. En la habitación. Era un llanto suave, entrecortado, que venía del patio. No quise mirar.
No encendí la luz. Solo me tapé la cabeza con la sábana como una niña. A los pocos minutos, el sonido se fue. Al día siguiente, me di cuenta de que el círculo del suelo estaba más grande. Y en el borde, había marcas pequeñas, como dedos. No sé si alguna vez has sentido la necesidad absurda de hablar con algo que no entiendes. Yo sí. Empecé a dejar una silla en el patio, frente al círculo, y me sentaba allí por las noches, con una vela encendida. Al principio solo respiraba. Luego empecé a hablar. Le contaba cosas, cómo estaba mi hija, lo que había cocinado, lo que soñaba con hacer. Era un monólogo torpe, pero me calmaba. A veces, la llama de la vela se movía como si respondiera. Otras veces, no. Pero siempre sentía que alguien estaba escuchando. Una noche de febrero, mientras hablaba, escuché pasos arriba, en el piso superior. No tengo vecinos arriba. La casa termina en azotea. Pero se oía claramente, tac, tac, tac. Lentos. Pesados. Me quedé quieta, mirando el techo. El sonido se detuvo justo encima del círculo. Y entonces, por primera vez, oí la voz clara, fuera del sueño. Dijo: abajo. Llamé al párroco del pueblo. No porque creyera que era una aparición, sino porque necesitaba oír a alguien racional. Le conté lo que podía sin parecer loca, los sueños, el agua, los ruidos. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Al final dijo: hay cosas que no buscan asustar, sino ser reconocidas. A veces el alma no se va porque no la nombran. Me dio una botella pequeña con agua bendita. Échala donde sientas que te mira, dijo. Esa misma noche lo hice. Vertí el agua sobre el círculo. La piedra la absorbió como si estuviera sedienta. Al contacto, el aire se volvió denso. Me mareé. Cerré los ojos un segundo. Y entonces lo vi. No con los ojos, sino con algo más profundo. Una imagen que se impuso, como un recuerdo que no era mío, una muchacha, la misma del sueño, de pie junto al pozo, llorando. Alguien detrás de ella. Una mano que la empuja. Su cuerpo cayendo. El agua cerrándose encima. El silencio. Abrí los ojos jadeando. La vela se había apagado sola. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, fui al archivo municipal. La empleada, una mujer joven, me ayudó a buscar en los registros de defunciones. Después de un rato, me miró sorprendida. Lucía Roldán. Fallecida el 12 de junio de 1984. Causa: accidente doméstico. ¿Dónde? Pregunté. Calle San Vicente, número 12. Mi dirección. No supe qué decir. Le di las gracias y salí temblando. Ese mismo día decidí abrir el suelo del patio. No fue una decisión racional. Simplemente lo hice. Busqué una piqueta y empecé a golpear el cemento sobre el círculo. La primera capa era dura. Pero debajo había tierra húmeda, negra. Y un olor agrio, a hierro viejo. No sé cuánto tiempo estuve cavando. Lo siguiente que recuerdo es el sonido metálico del golpe contra algo hueco. Una tapa. Pequeña, de hierro oxidado. La limpié con las manos. Tenía una inscripción casi borrada, 1984. El corazón me latía tan fuerte que casi me mareo. No la abrí. No pude. Desde ese día, los sueños cambiaron. Ya no pedía ayuda. Solo me miraba, en silencio, y sonreía. Y, al despertarme, el aire del patio estaba más cálido. Pensé que había terminado. Que todo aquello era, en el fondo, una forma de cerrar una historia ajena. Hasta que, hace 2 semanas, soñé otra vez con ella. Pero no estaba sola. Detrás de la mujer había alguien más. Un hombre. No podía verle la cara, pero reconocí la chaqueta. Era la de mi marido. Me desperté gritando. Y desde entonces, el agua de la fuente suena cada noche a la misma hora, las 3:17. A veces me asomo, con el corazón en la boca. El patio está vacío. Pero hay 2 sombras proyectadas en la pared. Una de mujer. Una de hombre. Y en el borde del círculo, junto a las marcas de dedos, ahora hay huellas de zapato. No sé qué quieren. No sé si me buscan a mí o simplemente me usan para hablar entre ellos. Pero desde hace días, al cerrar los ojos,
escucho sus voces mezcladas, como si hablaran bajo el agua. Y entre ellas, una frase que se repite. Ya no estás sola. Hay noches en las que esa frase me tranquiliza. Otras, en las que me aterra. Porque empiezo a sentir que es verdad. No pienso llamar a un cura otra vez. Tampoco a un psicólogo. Lo único que hago es encender una vela cada noche y dejarla en el patio, frente al círculo. Si el agua corre, la dejo correr. Si las sombras se mueven, las dejo moverse. A veces me siento con ellos y hablo en voz baja. Les cuento lo que hice hoy, lo que cociné, lo que soñé. Y juro que me escuchan. A veces, la llama de la vela se inclina hacia mí, como si respirara. Ayer, sin darme cuenta, les dije buenas noches. Y desde entonces, duermo mejor. Aunque cada madrugada, cuando el reloj marca las 3:17, el agua empieza a sonar. Y entre el ruido de la fuente y el aire que se espesa, escucho pasos suaves en el pasillo. 2 pasos. Pausa. 2 más. Y luego, justo antes de dormirme del todo, oigo su voz. No la de ella. La de mi marido. Muy cerca del oído. Diciendo, ya puedes descansar, Isa. No sé si eso es consuelo o aviso. Pero cada vez que despierto, la casa huele a agua reciente. Y en el borde del círculo, junto a las huellas viejas, hay siempre una marca nueva. Pequeña. Como de pie de niña. Creo que ya no estoy sola. Y no sé si eso es bueno o malo. Si has llegado hasta aquí, gracias. Suscríbete para escuchar las próximas historias, quizás algunas no sean solo historias. Tu presencia mantiene encendida la luz de quienes todavía buscan descanso.